Señor bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a este nuevo día del culto de discípulos en acción de su iglesia Al Aire Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Bienvenidos a este día domingo. Vamos a aprender un poco más del Señor y este día vamos a iniciar una serie en la cual vamos a conocer un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una cosa importante que debemos entender: que somos discípulos. La pregunta es ¿a quién debemos seguir? Y si debemos seguir a alguien, debemos conocer a ese alguien, qué es, por qué lo vamos a seguir, quién es y qué importancia tiene en nuestra vida. Así es que para iniciar vamos a leer el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Así que le acompaño a que puedan abrir su Biblia en el Salmo 27 y me pueda acompañar en la lectura. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Este último versículo es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate. Debemos esperar en el Señor, debemos esperar en Dios. ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Nuestro deber como creyentes es esforzarnos a que día a día nosotros confiemos y caminemos por la fe. Confiemos y esperemos a que Dios hará las cosas, a que lo que Dios hace es perfecto, a que lo que Dios hace es lo mejor para cada uno de nosotros. Así es que en esta tarde yo le invito a que podamos esperar en las respuestas que Dios hará en nuestras vidas y sepamos también entender la soberanía de Dios. Dios hace como mejor a Él le parece, Dios hace como mejor cree que nosotros vamos a caminar de la mejor manera. Así es que esforcémonos, y como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Debemos esforzarnos y caminar, ser valientes, esperar en Dios a pesar de cualquier adversidad. Así es que le voy a invitar en esta hora a que me acompañe a la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Carta o epístola a los Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, y vamos a iniciar una serie de estudios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros debemos entender de que ahora Él es el que debe reinar en nuestras vidas, que a causa del Evangelio nosotros ahora tenemos las buenas noticias de ¿qué? De salvación, de que Cristo murió en la cruz, de que esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros, porque nosotros teníamos que haber pagado por el pecado cometido por Adán, el pecado imputado que nosotros conocemos, que de Adán se nos fue dando de generación en generación. Nuestra sangre está contaminada y es por ello que nosotros morimos. Hebreo dice que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y dice también: bienaventurado el que no participa de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es aquella persona que no recibe al Señor, aquella persona que a pesar de que se le predica el Evangelio, se le enseña, se le instruye conforme en la Biblia de que debemos
debemos arrepentirnos para la salvación y debemos aceptar la sangre del sacrificio de Cristo, y que es la única forma que podemos ser justificados, perdonados, santificados por Dios Padre. Pues si la persona no recibe eso y no acepta eso, pues entonces esta persona deberá pagar posteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Por su pecado, por toda la vida que tuvo sin querer nada con Dios. Entonces la primera muerte es la muerte física, la muerte que la persona o que cada uno de nosotros vamos a llegar en su momento, es la muerte física. Dice el libro de Eclesiastés que el alma, el espíritu va a quien murió, y ese es Dios mismo, y el cuerpo va de donde vino, a la tierra. Dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Pero esa es la primera muerte. La segunda muerte es aquella cuando se da el juicio del trono blanco. Y en ese juicio se determina de que las personas, ojo, no los creyentes, sino los inconversos, aquellos que no quisieron nada, lo que ya expliqué, en ese juicio Dios les va a pasar todo lo que hicieron, sus obras, todo lo que hicieron durante su vida, y no está hallado su nombre inscrito en el libro de la vida. Esta persona en ese juicio es nada más informada que ha sido juzgada y ha sido hallado culpable, y esta persona va al lago de fuego junto con Satanás, la bestia que es el falso profeta, el anticristo, que se da también en el libro de Apocalipsis, y van al lago de fuego a ser atormentados día y noche. De esa forma es como todos deberíamos de pagar. Pero Dios, en su inmenso amor, manda a su Hijo para que no todos estemos en ese lugar. Y eso significa entonces que, pero para no estar en ese lugar, yo debo recibir al Señor en mi corazón. Y eso va a decir alguien, y muchos critican esa parte y dicen, pero eso no es una Biblia. Dice en la Biblia, Romanos 10, versículo 9 en adelante, dice, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Dios le levantó, que Jesús o Dios le levantó de los muertos, que Él es el único que puede salvar y perdonar nuestros pecados. Entonces dice, lo importante es el que confesare con su boca y creyere en su corazón. Cuando a alguien se le dice, mire, ¿cree usted en Jesús? ¿Cree usted que Él lo pudo salvar por su sacrificio del pecado que usted ha tenido todo este tiempo de rechazarlo toda la vida hasta el día de ahora? Si usted cree, usted lo confiesa con su boca y va a decir, sí creo. Si lo dicen de verdad y en verdad, porque dice la palabra, Jesús dijo que lo más importante es lo que sale del hombre, lo que dice, no lo que entra y sale y se va a la letrina. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca del hombre es lo que hay en su corazón. Entonces, cuando la persona recibe al Señor y dice que Él acepta ese sacrificio de Cristo en su vida, está diciendo entonces de que Él cree que Él murió a causa de su pecado, de mi pecado. Y entonces al creer Él lo confiesa con su boca. Por eso mencionamos nosotros el que recibe a Cristo en su corazón. Porque no hay otra forma de que una persona pueda confesar con su boca si no es tocado por el Espíritu Santo. Es la única manera. Entonces vamos a leer, vamos a aprender un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno, aquellos que son creyentes, aquellos que somos creyentes, debemos de caminar conforme a esta palabra. Y el que no es creyente debe entender de que la única forma de llegar a Dios Padre y podamos ser perdonados es recibiendo el sacrificio de Cristo. Pero le vamos a conocer primeramente Él quién es, para que entendamos que era el único, conforme a lo que la Biblia nos enseña, que era el único que podía ofrecer sacrificio y ofrecerse a sí mismo como ofrenda ante el Padre, para que nosotros, y usted y yo, podamos ser perdonados. Así que leamos Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Dice, si su Biblia tiene texto, tiene un título antes del versículo, y el título dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que hay y las que visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a entenderla, que nos permitas poder conocer a Cristo, Señor, ese sacrificio maravilloso y precioso que hemos recibido, Señor, como muestra de tu amor para nosotros.
Gracias te damos en esta tarde y te pedimos que nos guíes y nos ayudes a entender que ese sacrificio fue tan importante en nuestras vidas que ahora nosotros debemos de seguir tus pasos, debemos de seguir esos pasos de Él, debemos de seguir el por qué, cómo nos enseñó y cómo fue su liderazgo, y que es importante que nosotros como discípulos obedezcamos a su palabra y podamos seguir y continuar con lo que Él nos dejó. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a entender el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Y de dónde vienen esos nombres? Y los nombres que se le dan según la Biblia para que nos vayamos familiarizando con Él. La historia está dividida en dos partes. Y tan fue la importancia de la venida de Cristo a nuestra tierra, de que la historia se dividió en dos partes, en antes de Cristo y después de Cristo. Usted va a encontrar en muchos textos, principalmente cuando son de historia, va a encontrar la palabra ADC. Eso significa antes de Cristo. Y hay otros textos que usan ADE, o antes de la era, o antes de la era, o después de nuestra era, antes de la era o después de nuestra era. Esos son cuando ponen antes de E o de E, significa que son personas que no creen en Cristo. Son autores que no creen en Cristo. Por eso no usan la palabra antes de Cristo ni después de Cristo, porque no creen en Él. Cuando ustedes cuenten esos textos, eso es por eso. Entonces, cuando normalmente una persona acepta que Cristo vino y que la historia se dividió, entonces usted va a encontrar antes de Cristo, ADC, o antes de Cristo o después de Cristo, DC. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque su presencia fue tan importante en la tierra que la historia se dividió de esa manera. Ahora bien, la revolución que inició hace 2000 años, la entendamos como revolución, algo que no se esperaba que sucediera. Una persona viene en medio del imperio, ¿verdad? En medio del apogeo del imperio romano, conquistando a Israel, conquistando Jerusalén y conquistando muchas otras regiones, muchos otros países en aquel tiempo, y que de pronto se levante un predicador que empiece a enseñar con autoridad lo que era la palabra de Dios. Y enseñaba el Antiguo Testamento, porque usted va a decir, el Nuevo Testamento no existía en ese momento. Enseñaba el Antiguo Testamento, cuyo canon bíblico, entiéndase canon, la formación de todos los libros que iban a conformar el Antiguo Testamento, que fueron 39 libros. ¿Quién lo hizo? Los apóstoles, judíos eruditos en aquel tiempo que consolidaron todos los rollos que existían o que se tenían en aquel momento, y entonces comenzaron a pedir o ser guiados por el Espíritu Santo, de tal forma de que ellos conformaron esos 39 libros. Esos 39 libros quedaron establecidos en un canon en el siglo II antes de Cristo. De ahí por qué la importancia de usar antes de, siglo II antes de Cristo. Ahí se conformó y se cerró. ¿Qué libros conformaban el Antiguo Testamento? Libros que en su mayoría llamémosle la religión tradicional también los acepta, ¿verdad? Son exactamente iguales, y a excepción de algunos libros que ellos le llaman, o ellos consideran que se incluyeron, pero para nosotros son libros deuterocanónicos o fuera de canon, ¿verdad? Pero en la mayoría aceptamos esos 39 libros. ¿Qué sucede entonces con esos libros? Jesús comienza a predicar o a enseñar que lo que allá estaba escrito se estaba cumpliendo ante su presencia, ante la venida de Él, ante la presencia de Él en ese momento en el pueblo. Pongamos un ejemplo de ello y vamos a encontrar eso cuando veamos los nombres. Vamos a poner ese ejemplo, por ejemplo, Isaías 7:14, pero vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos qué nombres se le dan a Jesús. Entonces vemos que se da el cumplimiento de algunos textos, de algunas profecías. Cuando Jesús vino a la tierra, solamente con su venida y con su sacrificio se cumplieron aproximadamente 300 profecías del Antiguo Testamento, 300 profecías narradas en los textos del Antiguo Testamento. Y usted me va a decir, ¿y cómo fue posible eso? Ahí debemos entender que la palabra de Dios se cumple. Ahí debemos entender que la palabra de Dios tiene un propósito y tiene un fin establecido. Por lo tanto, si la palabra de Dios se cumplió en aquel momento, pues entonces en este tiempo nosotros debemos entender que se va a cumplir de igual forma. Y debemos creer que la palabra de Dios se está cumpliendo. Bien, entonces, el mensaje que se le fue dado a todo aquel pueblo en aquel momento era el mensaje de la salvación.
Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y la finalidad del acercamiento de ese reino era exactamente que Dios se había acercado a ellos y venía a reconciliarse con su pueblo. Es lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 5. Dios antes, dice, siendo enemigos, ahora viene a reconciliarnos. 5:10 de Romanos, para que entendamos eso. Leamos el capítulo 5, versículo 10, porque es importante que nosotros como bíblicos, ¿verdad? Acuérdense que somos tabernáculo bíblico, nosotros, nuestra base fundamental es la Biblia. Dice 5:10 de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Venimos a ser reconciliados por Cristo, venimos a ser reconciliados en su muerte. Y eso entonces es el mensaje de salvación que ahora predicamos. Pero Jesús en aquel momento no había muerto, pero él sí venía a decirles, vengo a reconciliarlos a ustedes con mi Padre. Pero ¿qué sucedió? El mensaje se daba, pero las personas no aceptaban ese mensaje. De alguna manera, algunos incluso trataron de impedir que el mensaje fuera presentado a los cristianos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Con nosotros como cristianos, al entender este mensaje, debemos entender la importancia que tiene en nuestras vidas. Debemos entender que si eso no hubiera sucedido, nuestras vidas ahorita no tuvieran sentido. Nuestras vidas tienen sentido por Cristo en nosotros. Pero si Cristo no estuviera en nosotros, nuestra vida no tuviera sentido. Para el inconverso, el escuchar este tipo de mensajes para algunos es una burla, es una farsa, es una mentira. Lo cierto es que la Biblia se va a cumplir y si no vemos, tenemos que ver en la historia. Y vemos cómo la historia se ha cumplido a cabalidad. La historia no miente. Yo no he escrito la historia, simplemente vamos a buscar acerca de ella y entonces nosotros vamos a encontrar en la historia de que todo lo que se ha cumplido lo podemos corroborar en la Biblia. De esa manera usted tiene la certeza de que lo que ha estado sucediendo es porque es obra de Dios. Entonces los planes de Dios no pueden ser detenidos por nadie. Muchas personas han tratado de detener, incluso, imagínese usted, Voltaire, era un científico ateo, ¿verdad? De hace ya unos cientos de años, un científico ateo que él decía que jamás él iba a aceptar ese mensaje de la iglesia de Cristo y que él iba a morir siendo ateo. ¿Saben qué sucedió? La casa donde estaba él, ahí se cree que se imprimían Biblias. Entonces muchas personas han tratado de detener el que avance el Evangelio. Tanto así que imagínese usted que no se puede, que el primer documento o libro que se imprimió cuando se descubrió la imprenta por Gutenberg en Alemania fue la Biblia. ¿Quién va a detener entonces el mensaje de Dios? Nadie. Pero por eso hoy en día se sigue predicando este mensaje y debemos seguir predicando y como cristianos debemos seguir predicando y enseñando el Evangelio. Lastimosamente tengo que decirlo, muchas personas en este tiempo de pandemia, en este tiempo de adversidad, de tribulación para muchos, más de 2.000 personas, más de 2 millones de personas han fallecido alrededor del mundo a esta fecha a causa de la pandemia del coronavirus. Más de 2 millones de personas. El Salvador ya tiene más de 50.000 casos confirmados, pero se estima que hay muchos más que no han podido ser confirmados. ¿Qué porcentaje? No sabríamos decir. Se estima que ya murieron otros cientos de personas en El Salvador, pero hay muchos casos de muertos que por enfermedad no se han podido tampoco diagnosticar y si no está diagnosticado no se contabiliza. Pero hay muchos casos más. Aproximadamente entre el 3 y el 5% de personas que se han infectado han muerto. Y eso nos llevaría a casi unos 2.000 casos, si lo queremos ver, si son más de 50.000. O más de 2.000 casos, quizás, de fallecidos en El Salvador, pero hay muchos más. El punto es, nosotros vemos a las personas más alejadas de Dios, nosotros vemos a las personas que hay que estarles rogando para que puedan escuchar, para que se puedan congregar, para que puedan leer la palabra, para que puedan tener sus altares familiares, para que puedan ver un mensaje a través de este medio. Teniendo los medios como las personas quieren volver a la normalidad para volver a su mismo estilo de vida. Nunca hemos puesto atención a los llamados de Dios a través de la historia. Dios ha hecho muchos llamados en la historia y muchas veces como no le escuchamos, manda diversidad de pruebas o de situaciones en la vida de las personas para que puedan recapacitar y volver a ser. Pero eso vemos en la historia que ha costado. Entonces hay un dicho que dice, o una frase que dice, que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. Entonces vemos cómo día a día
El mensaje llega a las personas, pero las personas no quieren nada con Dios. Las personas quieren vivir su vida a su manera, no a la manera de Dios. Entonces es importante que sigamos predicando este evangelio y nada lo va a poder detener, y que por gracia de Dios estamos vivos. Si usted mira este mensaje, por gracia estamos con vida, por misericordia de Dios estamos con bien, y debemos ser agradecidos con Dios y ver por qué razón nosotros estamos todavía acá. Hay un propósito, eso quiero decir. Hay un propósito en su vida, hay un propósito en mi vida, y el poder de Dios en este mundo a través de Jesucristo va a continuar. Dios va a hacer su obra, independientemente esté de acuerdo o no esté de acuerdo yo. Entonces, como cristianos nos consideramos cristocéntricos a raíz de todo eso. Usted como creyente, yo como creyente, nos consideramos cristocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida gira alrededor de la persona de Cristo. Tenemos el centro de nuestra vida, Cristo encarnado, quien derramó su sangre para poder redimirnos de todo pecado, que aún podríamos decir que lo merecíamos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así de ¿qué es lo menos que nosotros pudiésemos hacer? Lo menos que nosotros pudiéramos hacer es caminar conforme a las palabras de Dios. Hemos predicado y hemos enseñado que debemos guardar sus mandamientos, y más allá de simplemente guardarlos, debemos obedecerlos. Jesús se ha convertido en el centro de nuestra vida, se convirtió en el centro de la vida de los que vieron la tierra, y tanto fue el impacto, fíjense, imagínense usted, tanto fue el impacto de Cristo cuando vino acá, que hubieron personas en aquel tiempo que estaban dispuestos a dar sus vidas por Él. Estaban dispuestos a morir por Cristo, por Jesús, y muchos murieron predicando el mensaje de Dios. Y hoy en día es la pregunta: ¿está dispuesto usted a dar su vida por el mensaje de Cristo? ¿Está dispuesto a dar usted su vida por el Señor? Y hay personas que cuando escuchan estas palabras pues dicen: estás loco, ese pastor está loco, lo que está diciendo. Si en aquel siglo I, ya después de Cristo, habían muchas personas que estaban dispuestas a morir por Cristo para que Él no muriera, ¿cuánto más debemos hacer nosotros al ver todo lo que ha hecho a través de la historia y a través de nosotros? Que nosotros estamos bien y que Él nos cuide y nos protege, y que todo tiene un propósito. Entonces, ¿sabían qué precioso es obedecer a Dios antes que a los hombres? En el siglo I, imagínese usted, ellos ya entendían que es más maravilloso obedecer a Dios que a los hombres. Entonces yo le digo en esta tarde, es importante que usted entienda que usted debe salir aprobado por Dios de todas estas situaciones que pasamos, más que por el ser humano. El ser humano es aquel que le va a decir: ¿y tú qué andas haciendo en la iglesia? Andas perdiendo el tiempo, andas dejando los diezmos, las ofrendas al pastor para que se las robe. Hay muchas personas que así hablan todavía, mas no miran que todo lo que se recibe es para la obra de Dios y todo lo que se hace es para su obra. Tratan de quitar a las personas del camino de Dios. Yo pregunto, ¿quién mejor que Dios puede ofrecernos un mejor camino? Él es el único que puede darnos un mejor camino, una mejor guía. Hoy en día en algunas partes del mundo siguen muriendo personas por causa del Señor. Qué importante fue su venida, y qué importante para nosotros ha sido el que Él pueda habernos reconciliado con el Padre. Por lo tanto, nosotros lo menos que podemos hacer es seguir los pasos del Señor, seguir los pasos de Jesús, entender su mensaje. La película La Pasión de Cristo, y si usted no la ha visto puede verla, año 2004 aproximadamente, salió esa película, 2003-2004. Una película donde se muestra lo más cercano a la realidad posible de cómo fue el sufrimiento de Cristo desde que fue arrestado en el Getsemaní por los romanos y fue llevado a Pilatos, fue llevado al Sanedrín para que pudiese ser enjuiciado y pudieran crucificarlo o matarlo. Lograron el cometido, pero obviamente todo eso estaba en los planes de Dios. Todo eso ya estaba establecido por Dios, porque de lo contrario usted y yo estuviéramos esperando juicio de parte de Dios. Entonces, ¿por quiénes somos nosotros para desechar ese sacrificio maravilloso? ¿Quiénes somos nosotros para desechar que lo que Jesús hizo no cuenta o no vale? Debemos entender que no somos nada. No somos nadie para poder decir que ese sacrificio no cuenta. Por lo tanto, usted y yo le invito en esta tarde a que sigamos al Señor, que caminemos conforme a sus palabras, que caminemos conforme a sus mandamientos y a su obra, que nos esforcemos día a día por tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, reconciliarnos con Él y que vivamos en comunión con Él y que aprendamos a depender de Él. Yo le invito a que busque a Dios en todo momento y de todo su corazón, porque esta situación no se ha acabado.
Día a día vamos a encontrar adversidades y dificultades y tribulaciones en nuestras vidas, y la única forma de salir adelante es con Dios en nuestro corazón. Veamos ahora los nombres que se le dan a Jesús. En la tierra se le dio el nombre de Jesús, pero según el libro de Isaías 7:14 dice la palabra de que Dios iba a andar en medio de su pueblo. Veamos Isaías 7:14. Los invito al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabe usted que la palabra Emmanuel significa Dios entre nosotros? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, se cumple esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios mismo. Y vamos a explicar eso. Jesús era Dios mismo, y como Dios andaba en medio de su pueblo. Andaba en medio de las comunidades, andaba en medio de todos aquellos que le seguían, y cuando él se sentaba y empezaba a predicar y a enseñarles la palabra con autoridad, todo el pueblo le seguía. Eso significa que él andaba en medio del pueblo y él era Dios. Por eso la palabra de Emmanuel, Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Eso significa esa palabra. Aparte de eso se le da el nombre de Jesús. Ese viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Antes de que se manifestara su ministerio ya se le conocía con ese nombre, y se hizo en realidad que él sería el salvador del mundo. Se hizo en realidad que él sería el salvador de toda la humanidad, el salvador de todo lo creado. Vea ustedes, de su nombre ya significa muchas cosas para nosotros. Jesús significa en el hebreo Jehová es salvación. Por lo tanto debemos entender de que desde su nacimiento él ya había sido considerado como el salvador de nuestras vidas. También él mismo se llamó Mesías o enviado de Dios, como podemos leer en Juan 3:16. Acompáñenme ahora al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, él se llama a sí mismo Mesías. ¿Por qué la palabra Mesías? Hemos dicho que la palabra Mesías es libertador, el que libera. En el Antiguo Testamento muchos pueden haber sido Mesías, pero lo que no entendían ellos es que de lo que venía a salvar era del pecado en el cual estaba inmersa la humanidad. Él venía a liberar del pecado, no venía a liberar en primera instancia de una opresión de un enemigo. Eso era el segundo lugar. Lo más importante que Jesús vino a hacer con su sacrificio era liberar al pueblo del pecado que reinaba hasta ese momento. La muerte por el pecado reinaba. Dice la palabra en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, Jesús vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a todo lo creado, a la humanidad, del pecado que gobernaba o reinaba hasta ese momento. Entonces podemos decir la palabra la palabra Mesías significa libertador. Luego encontramos la palabra: sin embargo a los hombres también le fueron dados de diferente manera. También se le llamó Nazareno. ¿Por qué se le llamó Nazareno a Jesús? Y todas estas palabras usted las va a encontrar en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Las palabras Nazareno era por el tiempo que pasó en un lugar llamado Nazaret. El tiempo que pasó en este lugar determinó ese título, ese nombre que se le dio, el Nazareno, porque pasó mucho tiempo ahí. También fue conocido como Hijo de Hombre. Y el Hijo del Hombre no es más que a través de eso dejó ver su humanidad. A través del Hijo del Hombre dejó ver lo que él era como un ser humano. Veamos, por ejemplo, un relato que la Biblia nos narra en el Evangelio de Juan, la boda de Caná, donde consideramos, de acuerdo a la Biblia, que ahí hizo su primer milagro. Vemos la humanidad de él porque llega y de alguna forma fue invitado junto con su madre, junto con los discípulos, y llegó a ese lugar, el lugar de la boda. Y nos narra la Biblia de que el vino se acabó, ya no había. Y siempre acostumbran en aquel tiempo de que el mejor vino se dejaba para el final de la fiesta. Y usted me va a decir: y el vino es alcohol. No, es que era el fruto de la vid, el jugo de uva. Cuando la Biblia dice que tengan cuidado cuando el color se pone rojo, dice, es porque ya fermentó. El jugo de uva.
Es lo que conocíamos como vino en aquel tiempo. Por eso la misma palabra no se va a contradecir. No va a decir que tengamos cuidado con las borracheras y todo el mundo poniéndose borracho. Y le voy diciendo que podamos tomar vino. Es el jugo de uva. Entonces dice en la palabra que cuando le llega a decir Jesús se ha acabado el vino, entonces llega y María les dice hagan lo que les diga. Y entonces nosotros vemos que él dice llenen esas jarras, llamémoslos jarrones con agua, llénenlos, odres, ¿verdad? Que llamaban en aquel tiempo, llenen esos odres con agua. Y cuando llama al encargado de la fiesta, el maestro Sala, les dice pruébalo. Y entonces él lo prueba. Y dice, es el mejor vino que he probado. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Él tuvo compasión de las personas que se estaban casando, los novios. De tal manera de que les ayuda y les da el mejor vino para el último momento. ¿Cómo vamos a encontrar a un Jesús misericordioso desde entonces? Ahí vemos nosotros su humanidad, cómo se compadece del ser humano. Eso es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Dejó su trascendencia ascendiendo al trono como Dios por causa de esa obediencia. Recuérdese que Filipenses nos habla en el capítulo 2 que Él se humilló hasta lo sumo porque fue siervo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Como hijo de hombre, entonces Él deja de lado su deidad y pone de manifiesto su humanidad. Por eso se llama hijo de hombre. Ahora veamos el contraste. Hijo de Dios. Acabamos de leer Juan 3:17 porque no envió Dios a su Hijo, dice, para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo. Hijo de Dios implica la parte de Jesús que era deidad, que era Dios mismo. Algunos discípulos le llamaron por ese nombre conociendo su realidad divina antes de que su realidad humana, pues por sobre todas las cosas Jesús era Dios. Y hay personas que se contradicen y empiezan a cuestionar y decir, no puede ser que Jesús sea Dios. Recordemos que en Filipenses capítulo 2 hay una palabra doctrinal que se llama kenosis, que significa vaciarse, despojarse. Jesús voluntariamente decidió no usar sus atributos, su poder como Dios para poder vivir acá en la tierra. ¿Saben para qué? Para poder comprender al ser humano, para poder comprender que el ser humano es tentado, que el ser humano pasa por diversas pruebas y que muchas veces no es fácil sobrepasar esas pruebas, pero que es posible superar las pruebas. Y Él en su humanidad nos demostró que sí es posible. Él en su humanidad nos demostró de que a pesar de las adversidades y las pruebas, nosotros podemos ser salvos de ellas. Entonces siguiendo y sigue siendo Dios, y por eso está sentado en el trono y a la diestra del Padre. Ahí lo demostramos. Porque la palabra dice que Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, o a la derecha del Padre. Fue llamémosle el premio, llamémosle, o la recompensa, o como le quiera llamar, de qué es obedecer a Dios. Y de eso podemos hablar mucho más después. Otro nombre que le es dado es Hijo de David. Con esto, nosotros consideramos que Dios le cumplió parte del pacto davídico. El pacto davídico está establecido en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 11 y 12. Cuando a causa de que David vivió conforme al corazón de Dios, cuando nosotros encontramos a un David obedeciendo a la ley, entonces Dios lo premia y Dios le dice, no faltará nadie de tu trono, nadie de tu descendencia que se siente en el trono, no faltará nadie. O sea que de ti reinarán para siempre en Israel. Eso le dijo Dios a David. Entonces nosotros eso lo entendemos que a quien se dirigía la promesa, ese pacto que Dios estableció, era a la persona de Jesús, porque Él es descendiente de David. Y por esa razón es conocido como Hijo de David. Conforme a sus genealogías y conforme al pacto, pues Él reinará para siempre. Y por eso venía a establecer el reino davídico, el reino mesiánico. No hay nadie fuera de Jesús que vaya a tomar ese trono y ese lugar. Y como les repito, es descendiente de David. Y déjame decir, ¿cómo podemos comprobar que Jesús es descendiente de David? Es bien sencillo. Jesús es descendiente de David porque por la línea de María hay un hijo de David que se llama Natán. Y hay otro hijo de David que se llama Salomón. Por la línea de Natán nace María. Si nosotros seguimos en la Biblia la genealogía de María, según el libro de Lucas capítulo 3, nosotros vamos a encontrar que ella desciende de Natán. Por el otro lado, Salomón, de allí desciende José. Toda la línea real, le llamamos, o sea, los reyes que se sentaron en Israel después de Salomón, descienden de Salomón.
De Natán no desciende la línea real, sino que de Salomón. Todos los descendientes de Salomón siguieron siendo reyes en Israel hasta el último en el año 586. Ahí se sentó el último rey, año 586 a.C. Jeremías capítulo 22 y 23 encontramos quién fue el último rey en Israel. Ocosías, ¿verdad? Vamos a ver Jeremías capítulo, porque es algo muy interesante que nosotros podamos entender en esta tarde, ¿verdad? De quién fue la persona que se sentó en Israel, el último rey de Israel, de la línea de Salomón. Es Jeconías, así es, Jeconías o Conías, capítulo 22, versículo 28 del libro de Jeremías. Ahí encontramos al último rey de Israel visiblemente. Después de él, ¿qué esperamos nosotros de acuerdo a la Biblia? Que Jesús se siente en el trono, de que Jesús tome ese título, ¿verdad? Porque a él ha sido, por Dios ha sido establecido que él es el único que se va a poder sentar y él va a tener el reino eterno, el reino mesiánico, de una vez y para siempre. Entonces, en esto Dios le cumple a David a través del cumplimiento del pacto davídico. Por lo tanto, nosotros conocemos también como hijo de David. Y entonces también luego nos vamos al libro de Mateo capítulo 1 en adelante y vamos a encontrar la genealogía de Cristo a través de José o por la línea de José. Ahí entendemos nosotros que de José desciende, José era descendiente de Salomón y descendiente de David. Por lo tanto, por la línea de José, nosotros podemos encontrar que Jesús tiene derecho al trono. Jesús tiene derecho al trono. Jesús es descendiente de David por ambos lados, ¿verdad? Como nosotros queramos ver. Por lo tanto, la palabra se cumple como debe ser. Y finalmente, podemos conocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben la importancia del Cordero? Alguien decía, y Jesús era un Cordero, o lo podemos asemejar a eso. Esa es la palabra. Podemos asemejar. Un cordero era obediente, un cordero necesitaba de un pastor que le cuidara, un cordero era llevado para sacrificarlo. Por lo tanto, el cordero era manso. Un corderito era manso. Y era el animalito por excelencia que se le había establecido a Israel, que debía presentar para todo sacrificio en el templo. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que el Cordero de Dios que quita el pecado era un cordero, dice Cordero de Dios para expiación. El Señor fue llevado como el Cordero de Dios y fue llevado en sacrificio por expiación por los pecados de toda la humanidad. Dios en su misericordia envía a su Hijo como el sacrificio, el único sacrificio que podía suplir las demandas que él establecía. Por esa razón, cuando Jesús dijo en el Getsemaní, le dijo a Dios, oró y le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Algunos que dicen, es que Jesús estaba arrepintiendo, él ya no quería, Jesús ya no quería ir a sacrificarse por la humanidad. ¿Cómo no? Lo que él estaba diciendo cuando dice, si es posible, pase de mí esta copa, era lo siguiente: debido a que iba a llegar a la cruz y iba a ser sacrificado, para poder recibir, para que el castigo de Dios por el pecado de la humanidad, a eso le llamamos la ira de Dios, era necesario que Jesús se desprendiera de su deidad por un momento. Un segundo podía ser, pero en un momento en que se desprendiera del Padre, porque el mismo Evangelio de Juan está en Jesús y el Padre uno solo. Debemos entender eso. Jesús y el Padre uno es. Pero en ese momento, para poder recibir, porque por eso dice la palabra que Jesús se hizo pecado. ¿Para qué se hizo pecado? Para poder recibir el castigo de Dios y poder vencer la muerte que reinaba por causa del pecado. Entonces cuando dice que pase de mí esta copa, es que él no quería desprenderse del Padre. Si había alguna otra forma de poder pagar ese sacrificio, pero no desprendiéndose del Padre. Pero no era que ella no quería ir a ser sacrificado, no era eso. Jesús fue obediente, dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Así es. Por lo tanto, él no quería ser separado del Padre. Eso es lo que él no quería. Lo único que le pedía al Padre que si era posible hacerlo de otra forma. Pero Jesús estaba consciente y estaba claro de qué es lo que venía y qué es lo que iba a hacer. Por esta razón, cuando muere en la cruz, cuando se da el sacrificio, entonces, cuando dice, ¿por qué me has abandonado?
Vamos a ir al Cordero de Dios que quita el pecado. Padre, lava sabactán. ¿Por qué me has abandonado? Resulta que en ese momento él se separa del Padre, es como que el Padre le da la espalda y toda ira de Dios cayó sobre él para poder pagar por el pecado de nosotros. ¿Cómo creerá usted que nosotros le vamos a fallar a él como líder, que es Jesús, como discípulos que somos nosotros? Debemos entender que él nunca nos falló y debemos luchar nosotros por no fallarle. Y de esa manera, él, a causa de su sacrificio, nosotros podemos decir que hemos sido libres del pecado, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, muertos al pecado, dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 8 dice que recibimos el espíritu de adopción en este momento y ahora somos llamados nosotros también hijos de Dios. Así que la invitación en esta tarde, al conocer un poco de quién es Jesús, y podemos seguir explicando mucho más de quién es Él, pero el objetivo es que tengamos lo necesario para que nosotros podamos decir por qué razón debemos seguirle, por qué razón debemos amarle, por qué razón debemos obedecerle. Le invito a que sigamos aprendiendo, no se desconecte, siga aprendiendo a través de sus mensajes, siempre domingos, 4:30 de la tarde, discípulos en acción, porque es importante que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en el cuerpo de Cristo, que crezcamos para obedecer a Dios y que podamos agradar a Dios en todo lo que hagamos. Vamos a seguir aprendiendo más y vamos a entender en el siguiente mensaje la supremacía de Cristo, el por qué es más importante, por qué Él es supremo sobre todas las cosas. Recuerden que Él es Dios, pero a la vez es el Mesías que vino a liberarnos del pecado. Vamos ahora. Señor, gracias te damos en esta hora por tu preciosa palabra, por tu mensaje. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que nos ayudes a caminar, Señor, y a hacer las cosas como tú nos lo demandas. Perdónanos, Señor, líbranos de todo mal, de todo peligro, y ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo más de ti. Líbranos, Señor, de esta enfermedad, apártanos de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y usted, amigo, hermano, que no conoce del Señor, yo le invito a que ahí donde está pueda llegar a los pies del Señor. Llega en oración de la siguiente manera: Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador, que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco que he fallado y que he estado alejado de ti. Te pido que a partir de hoy reines tú en mi vida y que el Espíritu Santo que more en mi corazón a partir de hoy. Gracias, Padre, por todo lo que haces en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que a partir de hoy usted siga congregándose, siga aprendiendo la palabra del Señor y no se aparte del verdadero mensaje que es fundamentado en la Biblia. Cristocéntricos, Cristo alrededor de nosotros, bibliocéntricos, nuestra base de autoridad es la Biblia. Así que no se separe. Y usted está invitado a cada uno de los sermones de nuestra iglesia de lunes a domingo, 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, sábados 3 y 5, 3 de la tarde, y con mujeres de fe, por los días que se predica, y domingos 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. No se pierdan los cultos y sigamos creciendo en la palabra del Señor. Gracias, Padre, por esta hora. Pido, Señor, por cada predicador que va a llevar tu mensaje a través de tu medio, que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra, que seas tú llevando fruto a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en el siguiente mensaje de su iglesia al aire.